Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del estudio de Ven Sígueme de esta semana. Estamos aprendiendo acerca de Deuteronomio, un montón de capítulos, y estamos en la parte previa a que los israelitas entren a heredar la tierra prometida. Les esperan guerras y mucho relajo y tanta cosa, pero están recibiendo las últimas instrucciones de Moisés, incluyendo lo que les explicaba en la primera parte como el Código Civil. Es una mezcla de mandamientos, decretos y de en general la petición que el Señor les hace, que Moisés como profeta de Dios hace para prepararlos para lo que se viene. En esta segunda parte vamos a hablar mucho más de esto que les decía, una especie de Código Civil o de cómo deben ellos llevar su vida. Y sin más, vamos a entrar en materia. Mi nombre es Daniel Ampudia Lazo, este es el estudio de Ven Sígueme, bienvenidos. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, avanzamos no mucho en la primera parte de esta semana, el día domingo, pero tenemos ahora algunas cosas más y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8 y vamos a ir al versículo 1, leamos. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis a poseer la tierra que juró Jehová dar a vuestros padres. Este versículo, estas palabras, se repiten en varias ocasiones en varios de los capítulos de la asignación de esta semana. Y yo lo estaba leyendo, y cada vez y cuando habían frases muy parecidas a esta. Y no es la única, hay varias otras que se repiten también, se repite muchísimo. Que Dios les dice que no se olviden de lo que Él ha hecho por ellos, que no se olviden. Pero esta es una que me sonó bastante. Me puse yo a pensar, ¿qué significa esto? Se les da otra vez la instrucción. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy. Yo les mencionaba en la parte 1, esto es como cuando los papás dejan encargados a los hijos, cuando van a salir y quedan solos en la casa, o los dejan en algún sitio y les dan todas las instrucciones y las reglas, verán, se portan bien, les hemos enseñado, no van a hablar con extraños, todas estas cosas y es parecido. Ellos habían viajado en el desierto con esta nube que los cubría en el día y con esta luz que los iluminaba por la noche. Ellos en este viaje pasaron con Dios, con señales al pie de ellos todo el tiempo y con este profeta increíble que era Moisés y a quien podían ver, a quien podían palpar, de quien podían ver el brillo. Estaban habituados a estas cosas y ahora iban allá a salir de este tipo de vida y aún de su vida como esclavos. Y al salir de esta vida de esclavitud, al salir de esta vida en la que ellos no constituían una ciudad o una nación o un pueblo, había muchas cosas para las que tenían que estar listos. Se nota el ruego de Moisés en dejarlos bien establecidos, bien hablados. Verán que les estoy diciendo que se porten bien. Y aún se siente la paternidad de nuestro Padre Celestial al encargar a este pueblo a este cambio de etapa. Es como cuando uno habla con un hijo que va a ir a la misión y le habla, le dice, le explica, le recuerda, le trata de decir todo lo que necesita. Todas estas cosas. Ahora, vamos al contenido, ¿okay?, de este versículo. ¿Qué es la parte que yo les decía que me llamó mucho la atención? Dice, ¿para qué? Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Esto quiere decir que hay un propósito o inclusive que vamos a establecer causa y efecto. ¿Ok? Entonces, para que viváis, 1. 2. Seáis multiplicados. 3. Entréis a poseer la tierra.
¿Para qué se les pide que sean obedientes? ¿Para qué se les recalcan los mandamientos? A ellos ya se les habían dado los mandamientos. Se les reitera. Hablamos bastante en la primera parte acerca de amar a Dios. Y como les dije, podríamos hablar de cada mandamiento una semana entera, un video entero. Y alguien por ahí en los comentarios me dijo, hermano, hagamos eso, hable un mandamiento por video. Y yo pensé, sí, se podría hacer, pero realmente las oportunidades se van a dar porque Dios, a través de estas lecciones, de estas semanas, Él recalca los mandamientos. Y tenemos tiempo para elaborarlos así, en el estudio. Ahora, como les decía, ¿con qué propósito se les pide ser obedientes? Para que viváis, seáis multiplicados, entréis a poseer la tierra. ¿De qué manera se aplican estas tres cosas a nosotros? ¿Cuál podría ser nuestra versión de estas tres cosas? Para que viváis. La muerte espiritual es estar separado de Dios. Es la primera muerte y también la segunda. Es ese terrible monstruo, muerte e infierno del que se habla en el libro de Mormón. Me gusta mucho para que viváis, porque nosotros podemos vivir. No es que nos vamos a morir literalmente si no cumplimos los mandamientos. Uno podría pensar, nosotros conocemos gente tan mala, allá con sus 80, 90 años, tomando y fumando y quién sabe cuánta cosa más. No que todas las personas que tomen y fumen sean malas, pero haciendo muchas otras cosas malas, que sí son muy malas. Pero a veces uno piensa, ¿por qué estas personas viven tantos años? Aquí dice que tenemos que obedecer para vivir. ¿Qué es vivir en este concepto? ¿Qué es vivir para Dios? Obviamente, podemos definir vivir como estar vivo, no estar muerto, que el cuerpo y el espíritu estén juntos, que estemos en esta etapa. Sí, todo eso es verdad. Pero si vamos a un concepto más espiritual, estar vivos espiritualmente, para que vivamos espiritualmente, yo lo entiendo más que es una mayor plenitud de nuestra vida. A veces uno vive la vida así, con cargas, con tristezas, con problemas. Es como si tuviéramos una nube negra alrededor de nosotros todo el tiempo, con el peso de transgresiones, de pecados, quién sabe, con el peso. A veces vemos personas que tienen esta expresión, no las vemos ser felices, no las vemos vivos. Entonces, nosotros podemos poner particular atención a los mandamientos para que vivamos. Para estar vivos realmente, para disfrutar la vida. La ironía de esto es que Satanás nos va a decir, vive tu vida. Satanás nos va a decir su versión de para que vivas. Haz esto o deja de hacer aquello. Sé libre, vive. Y es un engaño, es una mentira. Es un conjunto de engaños y de mentiras realmente, porque es esta seducción del adversario que nos lleva a ser miserables como Él es. Entonces tengamos mucho cuidado y guardemos los mandamientos. Cuidemos de poner por obra todo mandamiento para vivir, para que podamos vivir. Ahora, dice también para poseer la tierra. ¿Qué significa poseer la tierra? Bueno, para ellos era literal que tengan esta tierra prometida. Nosotros tenemos también promesas. Nuestra tierra prometida no es en esta vida. Y para nosotros heredar las mayores y las más grandes bendiciones de Dios, eso no va a ser aquí. Pero tenemos esa promesa. Si nosotros guardamos los mandamientos, obtendremos nuestra tierra prometida. Ahora, esto hablando de cosas que están para después, para otra etapa, ¿cierto? Estamos hablando de la exaltación. Pero también puede haber una versión de la tierra prometida para nosotros, para un joven, para un misionero retornado, por ejemplo. Su tierra prometida va a ser casarse. Para una pareja joven va a ser
que puedan tener una linda familia, crecer. Y esto me lleva a pensar en el otro punto. Seáis multiplicados. A través de toda la historia de la humanidad, tener hijos ha sido una cosa muy buena. Cuando se le entregó a Eva, a Adán, cuando se los casó, Dios mismo los casó, les dio el mandato de multiplicarse. ¿Qué significa esto de ser multiplicados? Para mí la respuesta obvia y lógica es tener hijos. Y aun cuando para toda la humanidad durante miles de años la cosa más linda del mundo era tener hijos, de alguna forma Satanás ha convencido a la mayor parte de la sociedad actual, bueno, tal vez no la mayor parte, pero una gran parte de la sociedad actual, que tener hijos no es conveniente, no es bueno, es costoso. Voy a dejar mi carrera, mi profesión, no voy a tener éxito en la vida. O voy a traer hijos a sufrir al mundo. ¿Por qué voy a traer hijos a sufrir al mundo? Y de este tipo de argumentos hay muchos argumentos que Satanás utiliza para evitar que los espíritus vengan a tomar cuerpo. Fíjense cómo se lo maneja aquí. Se habla de una gran bendición, es una gran promesa que seamos multiplicados. Estaba yo meditando en esto y pensándolo francamente con dolor. En español, nosotros a los métodos anticonceptivos les llamamos cuidarse. La pregunta típica a una pareja joven es: ¿se están cuidando? Y estaba pensando cómo hemos llegado nosotros como sociedad a asociar el cuidarse, que es un concepto bueno, tener cuidado de uno mismo, puede referirse a no andes por esa calle que es peligrosa, o puede ser como estás guardando los mandamientos, cuídate para que estés cerca de Dios, puede referirse a alimentarse correctamente, a leer las escrituras, cuidarme, pero hemos transformado esta buena palabra en una asociación con no tener hijos, con no cumplir el propósito de ser familias, el propósito de nuestra vida. Esta gran bendición que es multiplicarnos, se la ha transformado en la sociedad actual en una pesada carga. Vemos memes, chistes por todos lados, por todas las redes sociales, en el que la tragedia es que la mujer se entere que está embarazada. ¿Cómo pudimos pasar de que sea una noticia maravillosa que la mujer está embarazada a esto? ¿No te estabas cuidando? ¿Cómo puede ser posible que asociemos la palabra cuidarse con no tener hijos? ¿Cómo puede ser eso de cuidarse? Mientras más lo pienso, más coraje me da. Tenemos mucho trabajo como miembros de la iglesia en compartir la felicidad de tener hijos, de tener descendencia, de multiplicarnos. Todo de acuerdo a nuestras posibilidades, sí. Nuestros líderes de la iglesia no pueden imponernos un número de hijos, no deberían decir cuántos hijos deberíamos tener. No es bueno asimismo que nosotros miremos feo a una pareja pensando o reclamando, incluso diciendo: ¿y ustedes por qué no tienen hijos? No quisiera que lo llevemos a ese extremo, no es bueno. Muy negativo, de hecho, juzgar a una persona. Cada persona toma sus decisiones, pero lo que yo sí pienso que podemos hacer es inspirar a otras personas en darse cuenta de la gran bendición que es tener hijos. Yo me pongo a pensar en mis propios hijos y en la felicidad que me proveen, lo agradecido que estoy a mi esposa por habérmelos dado. Cuando uno observa a sus hijos y empieza a notar el parecido que tienen con uno,
con sus padres, con los abuelos, cuando uno empieza a notar sus actitudes, cómo ellos heredan no solamente rasgos físicos, sino hábitos, taras, puede ser alguna forma de su personalidad. Ah, mira, así era mi mamá, o así duerme mi papá, o mírale la forma de la nariz. Todas estas cosas que nos pueden dar tanta felicidad. Cosas como verlos dar su primer discurso, su primer testimonio en un domingo de ayuno y testimonio, verlos repartir la Santa Cena a nuestros jóvenes. Todos estos momentos, Satanás trata de evitar que los tengamos. Y yo tengo solo 2. Quise tener más. Pero me hace tan feliz ver familias grandes. Tengo un amigo que tiene sus varios hijos y cada vez que los voy me da hasta envidia verlos que ellos tienen hijos de la edad de mi hijo mayor, pero también niños pequeños. Y yo miro a esos niños pequeños así como, yo quiero uno chiquito también. Qué gran bendición que tenemos de Dios, que podemos obtener de Dios, de ser multiplicados. No es solo un mandamiento. No solo fue el mandamiento vigente que se les dio a Adán y Eva y que hasta ahora permanece, sino que es una gran bendición. Muy bien, vamos ahora a estas otras partes que yo les decía, a este medio código civil de lo que les estaba hablando. Y nos vamos a ir al capítulo 15. Y vamos al versículo 1. Dice, al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Interesante concepto. Versículo 2. Y esta es la manera de la remisión. Todo aquel que haya prestado a su prójimo perdonará a su deudor. No lo demandará más a su prójimo ni a su hermano, porque se ha proclamado la remisión de Jehová. ¡Qué interesante! Aquí vemos cómo Dios prepara la manera dentro, como les decía, del código civil de ellos, para que exista el cuidado de los necesitados. Ahora, otra vez, ellos eran un pueblo muy grande, pero no tan grande como los que vivían alrededor, y eran un pueblo que no tenía leyes, no tenía gobierno formal, y ahora lo tendrían. Y reglas como esta iban a hacer que ellos puedan florecer. Fíjense cómo dentro de su normativa Dios les manda a tener estos buenos actos, estas cosas que iban a ser parte de quiénes eran ellos como nación, cómo se manejaban. Y podríamos decir en cierta manera que la bondad estaba instituida legalmente. Ahora, en esto yo encuentro sabiduría divina. Es interesante aún cómo se le añaden cláusulas a esta información. Cuando lo lean todo se van a dar cuenta, pero permítanme leer 9 y 10. Y leamos. Cuídate de que no haya en tu corazón pensamiento perverso, diciendo cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podría clamar contra ti a Jehová, y se te contará como pecado. Sin falta le darás, y no será tu corazón mezquino cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pongas en tus manos. Me gusta mucho. Como les decía, fíjense cómo Dios les está dando los parámetros para que ellos establezcan su sociedad, cómo deben llevarse las cosas, cómo debe ser su organización. Y aún les hace estas advertencias, como vamos a hacer esto cada 7 años. Es así como el día de reposo. Es la versión del día de reposo para las deudas. En este año se perdonan todas las deudas. Cuidado, vaya a venir una persona muy necesitada y no le vayan a querer prestar porque se viene el año 7º. Aparte de hacer la advertencia y de calificarlo como pecado, fíjense que dice,
y no será tu corazón mezquino. Esto me lleva a reflexionar, me lleva a pensar mucho. ¿Somos nosotros mezquinos? ¿Nos cuesta ayudar? ¿Nos duele ayudar? Y yo sé que va a haber personas que tienen dificultades económicas, pero todos podemos ayudar en cierto nivel. Va a haber personas que tienen más, pueden ayudar más. El que tiene menos todavía puede ayudar, y el que no tiene nada, a ese al que hay que ayudarle. Puede ser que nosotros en general sí tenemos, pero llega un momento en el que no tenemos mucho, tal vez cerca de la quincena ya, que estamos ya... Y puede ser que alguien nos pide ayuda y nosotros, uy, no, pero ya me queda poquito. Y ahí es la pregunta, esta mortal, si somos mezquinos. O mejor dicho, el consejo del Señor, no será tu corazón mezquino cuando demos. Habrá momentos en los que el Espíritu nos invite a ser más generosos. Quisiera yo recordar, hablando acerca de esto, que deberíamos ser generosos de forma regular y general en nuestra ofrenda de ayuno, y que pensemos cuánto realmente puedo dar yo para ayudar. Tal vez puede ser más de lo que estoy haciendo. Para mí hay ocasiones en las que es un desafío mantener el mismo rubro de ayuda en ciertas épocas del año en el que las cosas no están igual que siempre, por decirlo de alguna manera. Tal vez tengamos la tentación de decir, este mes voy a ayudar un poquito menos porque tengo más gastos. No sea mezquino tu corazón. Y aquí, esto es lo que yo estoy pensando. Cuando nosotros vamos a dar una ayuda, cuando vamos a ayudar a una persona, ¿qué es lo que viene a nuestra mente y a nuestro corazón? No queremos dar porque con esa plata yo me podría comer una rica hamburguesa, o de pronto por alguna otra razón, por algún motivo mezquino, decirlo de alguna forma, egoísta, orgulloso. ¿Qué es lo que detiene nuestra mano cuando vamos a ayudar? ¿Qué es lo que hace que no querramos soltar esto que nos cuesta entregar? Trabajar en ello nos puede ayudar a librarnos. Y ojo, siempre hay promesas con estas cosas, pero no quisiera que nosotros nos enfoquemos en el premio, en la bendición, en lo que Dios me va a dar. Yo no quisiera criticar esto, por si acaso, no es una crítica. Yo he escuchado a veces personas hablar de que ellos dan tanto de ofrenda de ayuno porque saben que Dios se lo va a multiplicar en tantas veces y que ellos van a recibir tanto. Las ofrendas de ayuno no son una póliza, no son una inversión en sentido literal, no son un depósito a plazo. No estamos dando con el objetivo de recibir. Y otra vez, quiero enfatizar esto, no quiero hablar mal de personas que han tenido testimonios específicos, experiencias bonitas, milagros en su vida, en un momento de fe. No quiero hablar en contra de eso, pero sí quisiera enfocarme en que cuando nosotros demos para amar al prójimo, demos para ayudar a alguien más, demos honestamente porque queremos demostrarle a Dios que le amamos a Él y que amamos a nuestro prójimo. Que lo hagamos de corazón pensando en que yo voy a incomodarme un poquito para acomodarte un poquito. En que yo puedo dejar de comer para que comas tú. Cuando nosotros estamos ayunando, dejamos de comer y ese dinero lo entregamos para que alguien más pueda comer. Cuando lo pensamos así, cuando nos damos cuenta de qué estamos haciendo, al menos a mí me ayuda a poder me ayuda a abandonar este ser mezquino de corazón. Si yo puedo, cuando yo pienso en alguien que no puede comer, que no tiene para comer, ¿qué es mejor? Darle lo que me sobra a mí, como esto no me voy a comer, toma, cómetelo tú, que no tienes nada. O le entregamos lo mejor para que coma rico, para que coma algo agradable, algo que le guste, algo que le ayude
algo que le dure en la pancita, algo que ilumine el rostro, algo que anime. Y estoy hablando solo de la comida, pero la ayuda puede ser un montón de cosas distintas. Podemos ayudar a un misionero, a una familia de un misionero que necesita las cosas para que vaya a la misión. Podríamos dar una de nuestras corbatas. No tiene por qué ser una corbata vieja de las que ya no uso, que ya no tiene color. ¿Por qué no damos una buena? Es más, ¿por qué no compramos una nueva? Puede ser. ¿Por qué no? Ahora, hay muchas maneras de ayudar y alguien podría pensar, hermano, pero de verdad que yo no tengo. Si alguien no tiene dinero y de verdad que no puede prescindir del dinero, puede dar de sí mismo, puede dar de su tiempo, puede dar servicio. Hay muchas formas en las que nosotros podemos demostrarle a Dios que no somos de corazón mezquino, en las que podemos seguir este consejo. Lo podemos hacer. Y al hacerlo, como les dije, no se trata de comprar bendiciones, no se trata de adquirir la bendición que luego voy a necesitar. No se trata de dar porque el Señor me va a multiplicar. Se trata de hacer algo por mi hermano, mi hermana. Somos todos hermanos. Somos hermanos y hermanas. Podemos ser mejores con nuestros hermanos. Muy bien, vamos a leer ahora del 12 al 14. Dice: si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirá 6 años y el 7º año le dejarás en libertad. Y cuando lo despidas libre de ti, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová te ha bendecido. Otra vez, el código civil de ellos, su sistema de gobierno, tiene no solamente la misericordia, sino este sentido de real hermandad entre ellos, de considerarse hermanos. Me encantaba cuando leía esto, pensaba yo, esto es como un código civil correcto sobre cómo un administrador, como un dueño de negocio debe ser con sus empleados. Ahora, en este caso, miren que dice, si se vende a ti, tu hermano. Sí, cuando estamos hablando de estas otras épocas, estamos hablando de conceptos que para nosotros pueden parecer extraños. No es una forma de esclavitud lo que estamos hablando ahora, en el sentido de que iban a alguna aldea cercana y se robaban a la gente y luego la venían y la vendían, que sí se hacía en esa época, pero no los hebreos, no los israelitas. Entonces, lo que sí había era esto, que una persona necesita dinero, así que se vende a sí mismo para hacer el servicio de alguien más. Ahora, otra vez, nosotros lo vemos raro como esclavitud, pero si se dan cuenta, la persona está negociando. No es que lo agarraron de niño, se lo robaron de un lado y lo pusieron a trabajar en otro, sino que la persona mismo se vende. Entonces, en otras palabras, lo que está vendiendo es su servicio. Entonces, lo que existe aquí realmente es un contrato. Está convirtiéndose en un empleado. Ahora, este servicio del que estamos hablando, que sería como ser un empleado tal vez de una empresa, tal vez de un negocio, tal vez de la casa, para ayudar y asistir en las cosas de la casa o en una granja o quién sabe. Pero esta persona que viene a trabajar dice que se la libera, después de 6 años de trabajo. Y es justo, que es lo que dice el Señor. La dejarás en libertad. Lo despides, se va libre. En otras sociedades de la época no dejaban ir a estas personas, se quedaban ahí. Y como les dije, sí había estas otras prácticas en otros pueblos de alrededor de que tenían esclavos. La esclavitud es algo terrible y es una realidad de todas las épocas y de todos los pueblos, excepto del pueblo de Dios, si se dan cuenta. Entonces, continuando, dice
El versículo 14 habla de que se le va a abastecer, que se le va a dar liberalmente de las ovejas. Eso quiere decir que estas personas que trabajaban, una vez que se les hacía libres, no se iban con las manos vacías. Recibían, no le llamaríamos una indemnización, pero recibían una especie de gratitud por los años de servicio. Tenga, lleve, vaya. Otra vez, esto puede parecer una carga para estos hombres de negocios, dueños de empresa o algo así, pero realmente el Señor estaba estableciendo una sociedad que pueda florecer. Estas normas, estos estatutos, les iban a ayudar a ellos a volverse una nación rica, una nación poderosa. Y fue así, por causa de este tipo de comportamientos, de prácticas. Entonces, esto me hace pensar, estos consejos no son solamente una cosa buena de tenemos que ser buena gente, tenemos que ayudar a otros. El Señor sabe que cuando nosotros somos así, una respuesta natural, una consecuencia natural de las personas que son así es progresar, crecer. Y estoy hablando obviamente de crecer a nivel de negocios, pero también de crecer como ser humano y como persona, y que nosotros podemos ser mucho más. Muy bien, ahora nos vamos al versículo 19, dice lo siguiente: consagrarás a Jehová tu Dios todo primer macho que nazca de tus vacas y de tus ovejas, no harás trabajar al primogénito de tus vacas, ni trasquilarás al primogénito de tus ovejas. Ya hemos hablado antes que ellos tenían este mandato de tomar este primer macho, que tiene que ser perfecto, que no tiene que ser ciego, tuerto, patita mala, manchado, deforme de cualquier manera, no puede ser. Esto es una similitud del Cristo. Esto les iba a ayudar a ellos a entender que Jesucristo se iba a sacrificar por ellos, pero también, si se dan cuenta, es una forma de diezmo. Consagrarás a Jehová todo primer macho. Ahora, noten que no está hablando, bueno, los primeros 6 son ustedes, me dan el 7º a mí, como lo ha hecho con otras cosas. Cuando se trata de esto, les pide el primero. El primero, el que abre matriz, también se le llama. ¿Por qué razón el Señor pide lo primero? Esto de aquí yo lo relaciono con el diezmo. Cuando nosotros pagamos diezmo, nosotros pagamos la 10ª parte de nuestro ingreso. Así como ellos daban el primer macho, el que abre matriz, de todo su ganado. El primero de estas 10 partes, no es que lo último le damos al Señor, sino lo primero. Lo primero que yo hago cuando recibo dinero es separar el diezmo. Es lo primero que hago. Si yo hago esto primero, no me va a faltar después. Por otro lado, si yo primero hago esto, pago que los servicios, que el arriendo, que una salida chévere que tenía por ahí, que un regalito, cosas buenas, nada malo. Pero nos olvidamos del Señor, tal vez me acabé la plata y nunca separé la parte que pertenece al Señor. Otra vez, a ellos se les está enseñando a ser un pueblo correcto desde el principio y se les manda a poner en primer lugar a Dios. El primero es para Dios. Esta 10ª parte, este 10% primero para Dios. Después el resto de cosas. Ahora, el diezmo se mide de forma correcta anualmente. Por eso se hace una vez al año el ajuste de diezmos. Pero lo más fácil, lo más sencillo, lo más recomendable es que con cada cosa que nosotros recibimos, separamos. Ahora, yo sé de gente que tiene, gente muy acomodada, que al fin de año hacen el balance de su empresa y recién ahí se enteran cuánto realmente han ganado.
y ahí separan su 10ª parte y pagan. Eso no tiene nada de malo, pero para nosotros que no estamos en esa situación bastante acomodada, lo razonable, lo aconsejable, lo mejor va a ser: me gané esta platita, voy separando, me gané otro poquito, voy separando. A veces pensamos que el diezmo es lo que yo gano formalmente de mi trabajo, pero ¿qué tal que vendí algo? Porque soy bien pilas y me gané un dinerito. ¿Qué tal que era mi cumpleaños y vino una tía y me regaló un dinerito? ¿Qué tal que no esperaba algo y me gané un dinerito? De todos nuestros ingresos, el primer 10% para el Señor. Primero. Si nuestro enfoque es poner en primer lugar a Dios, entonces yo estoy mejorando mi relación con Él. Y esto ata a lo que hablábamos al principio. Mis queridos hermanos y hermanas, en la primera parte conversamos de nuestra relación con Dios. Todas estas cosas van a hacer que yo tenga una relación mejor con Él. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. Conmigo será hasta la próxima.